Hola, en esta corta presentación vamos a hablar sobre la fosforilación oxidativa, la cual es un proceso por el cual las células producen grandes cantidades de ATP a partir del poder reductor obtenido en los procesos oxidativos del catabolismo. Para entender la fosforilación oxidativa es muy importante que entendamos los agentes oxidantes y los agentes reductores. Y para esto debemos comprender entonces que las especies químicas son aquellas que cuando se oxidan es porque pierden electrones y cuando se reducen ganan dichos electrones. Entonces en las reacciones redox encontramos siempre estas parejas, una pareja en la que alguien se oxida y alguien se reduce. Y por tanto aquella que dona los electrones se denomina agente reductor porque ayuda con esos electrones a reducir otra especie y viceversa. Quien acepta los electrones se denomina un agente oxidante porque al aceptar esos electrones y reducirse, está oxidando a la otra especie. Esta es la visión general de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Básicamente nos tenemos que centrar en la célula eucariota dentro de la mitocondria. La mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa, la cual tiene unas características de porosidad, es decir, pueden pasar fácilmente moléculas a través de ella, y también la mitocondria tiene una membrana interna. Esta membrana interna sí es mucho más selectiva, es impermeable, por allí solamente pasan moléculas a través de transportadores dedicados. Entonces, dentro de la mitocondria o en la mitocondria, nosotros podemos distinguir dos espacios. Un espacio denominado espacio intermembranal, que como su nombre lo indica, está entre las dos membranas, la membrana externa y la membrana interna, y el espacio que está dentro de la membrana interna, que es denominado la matriz de la mitocondria. La fosforilación oxidativa es un proceso por el cual se da el transporte de electrones. Estos electrones provienen de moléculas reducidas durante los procesos oxidativos de catálisis y una gran cantidad de las moléculas reducidas proviene del ciclo del ácido cítrico. Entonces, a partir de diversas rutas metabólicas, como por ejemplo la glucólisis, el paso de piruvato a acetil-CoA, la beta-oxidación, la desaminación oxidativa de los aminoácidos, vamos a llegar a moléculas que van a suplir el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, cuando funciona de forma catabólica, nos ayuda a generar un montón de moléculas reducidas denominadas NADH y FADH2. Estas moléculas reducidas, por supuesto, son ricas en electrones. Entonces esos electrones son pasados a unos complejos proteicos muy grandes, de forma que esos electrones viajan a través de esos complejos proteicos y ese viaje de esos electrones por allí es un evento termodinámicamente favorable. Eso quiere decir que va liberando energía, tiene un delta de G menor a cero. Cuando esto ocurre, entonces estos complejos que tienen unas componentes de bomba de protones transportan dichos protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Entonces el espacio intermembranal se acidifica, aumenta la concentración de esos protones y también se vuelve catiónico, por decirlo así, ya que estos protones pues tienen carga positiva. Entonces, este gradiente que se establece, electroquímico, ya que tiene una parte eléctrica por las cargas positivas, pero también un componente químico debido a la concentración de H más aumentada en el espacio intermembranal, genera como una especie de batería de energía, ¿cierto? Los gradientes son, por definición, ricos en energía, porque los gradientes están lejos del equilibrio. Entonces, para uno formar un gradiente, debió invertir energía para formarlo. Entonces, el establecimiento de ese gradiente lleva consigo energía. Y, por supuesto, los gradientes no son termodinámicamente favorables, entonces esos protones extra en el espacio intermembranal desean regresar a la matriz para generar un equilibrio. Recuerden que siempre los gradientes en ausencia de energía buscan el equilibrio. Entonces estos protones van a pasar por otra bomba de protones que se llama la ATP sintasa y al pasar por allí mueven unos mecanismos moleculares que permiten la síntesis de ATP. Entonces esto, por supuesto que en este video voy a desglosar más este asunto, esta es como la visión general,
pero quiero que nos centremos entonces como en cómo están viajando los electrones y para qué viajan. Volviendo de nuevo, cuando los nutrientes se oxidan, como se oxidan, alguien se tiene que reducir, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes se reducen? Se reducen cofactores. ¿Cuáles son? NAD y FAD. Estos cofactores se reducen a NADH y FADH2 respectivamente. Como les dije ahora, en el ciclo del ácido cítrico, que es a donde llegan un montón de intermediarios de 2 y 3 carbonos producidos por la oxidación de dichas moléculas, es allí en el ciclo del ácido cítrico donde se genera una gran concentración de estas moléculas reducidas. A esto es a lo que le denominamos el poder reductor. El poder reductor tiene energía porque estas moléculas reducidas cargan electrones y esos electrones son brindados a unos complejos, que son los complejos de la cadena transportadora de electrones, y los electrones van a viajar de una forma termodinámicamente favorable que permite entonces utilizar esa energía para un bombeo de protones y establecer el gradiente electroquímico que lleva a un aumento de la concentración de protones en el espacio intermembranal. Esto disminuye el pH y se establece un gradiente. Como los gradientes no son espontáneos, es decir, ese gradiente yo estoy invirtiendo energía para fabricarlo, ese gradiente siempre va a querer llegar a un estado de menor energía y por ende lograr el equilibrio, entonces esos protones se devuelven y la única forma como ellos se pueden devolver es por un gran complejo molecular denominado ATP sintasa. Listo, entonces vamos a desglosar todo esto que acabo de decir, solamente que quería como que nos centráramos en un aspecto inicial, ¿cierto? Como en una especie de visión general del proceso. Cuando nosotros consumimos macromoléculas, en los procesos de digestión se generan los monómeros, por ejemplo, aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos o ácidos grasos. Estas biomoléculas son oxidadas hasta la generación de intermediarios de 2 y 3 carbonos. En estos procesos, mire que se consumen coenzimas oxidadas y ellas se reducen. Por supuesto, si yo estoy oxidando un nutriente, alguien se tiene que reducir, alguien tiene que quedar con esos electrones. Esos electrones son capturados por estos cofactores. Y estos cofactores en el proceso de fosforilación oxidativa donan sus electrones para la generación de un gradiente electroquímico, que finalmente se va a ver reflejado en la producción de ATP. ¿De dónde entonces provienen los electrones de los productos reducidos? Provienen de los electrones que hay en los enlaces de los nutrientes, que se supone que allí es donde está, entre comillas, guardada la energía de los nutrientes. Los nutrientes tienen enlaces reducidos, o son moléculas reducidas más bien. Entonces, cuando se rompen esos enlaces, se liberan los electrones y esos electrones pasan a ser parte de esos cofactores reducidos. Entonces, de allí provienen los electrones y esos electrones son los que se van a usar para, en el proceso de transporte de electrones en la fosforilación oxidativa, permitir la síntesis de ATP. ¿Dónde ocurre todo este proceso? En la célula eucariota, dentro de la mitocondria. La mitocondria es una organela muy especial. Eso ya se sabe pues que era una bacteria de vida libre que se volvió un endosimbionte en nuestras células. Entonces, por supuesto, ella tiene tanto una membrana externa como una membrana interna e incluso tiene pues como vestigios de ADN, ¿cierto? Entonces, la membrana externa es porosa. Miren que es permeable de forma libre a muchas moléculas pequeñas e iones, mientras que la membrana interna sí es impermeable y contiene un montón de lanzaderas o de bombas o transportadores. Por ejemplo, tiene traslocasas de ADP a ATP, tiene, por supuesto, los complejos de la cadena respiratoria o la cadena transportadora de electrones y tiene otros transportadores membranosos. Dentro de la matriz es donde se genera el ciclo de Krebs, entonces eso está rico en enzimas, perdón, para la fabricación o para la producción de ese poder reductor que genera el ciclo de Krebs. Entonces esta es como, bueno, la visión general de la mitocondria. La mitocondria tiene, entonces lo más importante que debemos entender es que la matriz es donde se genera ese poder reductor
y de allí es de donde estamos sacando los protones y pasándolos al espacio intermembranal. Entonces, el que se acidifica es el espacio intermembranal. Entonces aquí tengo una diapositiva que resume lo que acabo de decir. Lo más importante es como entender ese tema de la permeabilidad, pero también cuál es el espacio de la mitocondria que se va a poner ácido, y ese es el espacio intermembranal. Aquí tenemos entonces como una visión un poco más profunda de la cadena transportadora de electrones, mostrando ya, digamos, las proteínas con sus subunidades. Entonces, tenemos acá el espacio intermembranal arriba, la matriz abajo. Observen que son solamente dos complejos aquellos que reciben el poder reductor. O sea, el poder reductor proviene del NADH que dona sus electrones al complejo 1, mientras que el succinato o el FADH2 dona sus electrones al complejo número 2. Ambos complejos, tanto el 1 como el 2, donan sus electrones a una pequeña molécula intermembranal denominada coenzima Q. La coenzima Q viaja con esos electrones entre el complejo 1 al 3 y del 2 al 3. O sea, el complejo 3 recibe esos electrones de la coenzima Q. Esos electrones viajan dentro del complejo 3 hacia el citocromo C, que es una pequeña proteína asociada a la membrana, que no tiene, digamos, dominio transmembranal, y ese citocromo C le brinda los electrones al complejo número 4. El complejo número 4 es especial porque los electrones usa, o digamos, el destino final de esos electrones que han sido transportados por toda la cadena, van a finalmente reducir el oxígeno. Los electrones son capturados al final por el oxígeno, literalmente el O2 que respiramos, y se va a generar agua. Entonces este es uno de los primeros productos de la fosforilación oxidativa, agua. El agua es una versión reducida del oxígeno. Entonces allí es donde van a quedar atrapados los electrones que alguna vez estuvieron en los nutrientes. Por supuesto, aquí todavía no hemos generado energía útil para hacer trabajo en la célula que está, digamos, representada en moléculas de alta energía como el ATP. Aquí simplemente estamos haciendo un transporte de electrones. Como les dije ahora, ese transporte de electrones, los electrones se mueven de esa forma porque hay unos cambios en el potencial redox, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese cambio es favorable, por decirlo así. Entonces, los electrones se mueven dentro de esas proteínas y de hecho lo hacen dentro de cofactores, dentro de esas proteínas, de una forma que va como liberando energía. Y se usa esa energía de ese transporte de esos electrones para bombear protones de la matriz al espacio intermembranal. Entonces el espacio intermembranal se vuelve ácido y luego estos protones van a regresarse por el complejo 5. En algunas ocasiones se le denomina complejo 5, a veces se lo denomina simplemente la ATP sintasa, que es una proteína, un conjunto de proteínas enorme, que es el que como tal fabrica el ATP. Observen que no todos los complejos bombean protones, solamente bombea el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. El complejo número 2 es muy pequeño y no bombea protones, simplemente está recibiendo los protones del FADH2 o succinato. En algunos libros van a encontrarlo como succinato, en otros como FADH2 o en otros incluso como Q, ¿cierto? En este diagrama de acá se está observando que entre yo más reduzca, o perdón, entre más se vuelva positivo el potencial de reducción, los electrones van a tender a moverse hacia eso. Es decir, los electrones tienden a moverse hacia donde hay un potencial de reducción mayor o positivo, ¿cierto? Por eso es que los electrones pasan desde el sustrato con electrones, que son las coenzimas reducidas, se las paso a la primera enzima, entonces la enzima oxidada se vuelve una enzima reducida, y cuando la enzima reducida pasa sus electrones a la siguiente enzima, eso libera energía porque cada vez más estoy aumentando en la escala de potencial de reducción, y eso significa que es un evento termodinámicamente favorable o tiene un delta de G menor a cero, o podemos denominarlo espontáneo. Finalmente, entonces llegamos al oxígeno, que tiene un potencial de reducción muy grande, o sea, al oxígeno le encantan esos electrones, los captura y se vuelve agua. Esto es como otro gráfico que muestra lo mismo.
¿cierto? Entonces pasamos de una molécula reducida a una molécula oxidada. Por supuesto, alguien tiene que sucederle lo contrario, o sea que una molécula oxidada se vuelve reducida y en ese proceso generamos trabajo químico. ¿A qué se refiere con ese trabajo químico? Al bombeo de protones. Y yo al bombear protones establezco un gradiente electroquímico. Eso es lo más interesante porque ese gradiente electroquímico como que guarda la energía que estamos obteniendo en el transporte de esos electrones a través de la cadena de complejos. Ahora veamos un poquito más sobre esas coenzimas reducidas. El Na además es la nicotinamida adenina dinucleótido. Esto es un cofactor que proviene de hecho de las vitaminas del complejo B, en este caso es la nicotinamida. Bueno, entonces el NAD más captura los protones y como tiene estos anillos aromáticos con este anillo aromático, perdón, con este nitrógeno, permite hacer como una molécula que se puede reducir fácilmente, ¿cierto? Entonces como que reduzco esta molécula, sin embargo el NADH tiene un potencial de reducción que está acá abajo en la escala, entonces como que bueno, él puede capturar esos electrones, pero no es que le guste mucho tener esos electrones, por eso es que fácilmente va y los dona al primer complejo, al complejo número uno. Aquí observamos también que esto puede pasar con NADPH, ¿ok? Entonces, puede darse una reacción entre NADPH y NAD+, y entonces este se oxida y este se reduce. Este es interesante porque acá se observa cómo la energía libre relativa al oxígeno va disminuyendo o se va volviendo más negativa a medida que aumentamos o a medida que la reacción progresa, es decir, el transporte de esos electrones, ¿cierto? Observen acá entonces en el eje Y que tenemos el potencial de reducción estándar o el potencial de reducción prima y observen entonces que el primer complejo a donde llegan los electrones donados por el NADH, miren que tiene un potencial de reducción relativamente alto, o sea, es negativo. Es decir, perdón, tiene un potencial de reducción negativo, o sea, bajo. Ese potencial de reducción bajo hace que los electrones migren hacia una especie con un potencial de reducción más alto y así sucesivamente van cayendo los electrones a medida que el potencial de reducción aumenta hasta el oxígeno, que es una molécula con un potencial de reducción bastante alto. Entonces le gustan mucho esos electrones. Básicamente, conforme los electrones viajan a través de la cadena, se desplazan de un mayor nivel de energía a uno inferior y se mueven de moléculas menos ávidas de electrones a otras más ávidas. En estas transferencias de electrones, cuesta abajo, se libera la energía necesaria para hacer trabajo químico que sería representado en el transporte de protones por los complejos 1, 3 y 4. Acá observamos entonces también esto que acabo de decir. Miren que el transporte de electrones entre estos complejos tiene un delta de G lo suficientemente negativo para permitir la síntesis de ATP, que es una molécula muy energética. O sea, si nosotros nos ponemos a preguntarnos que el ATP es una especie de moneda energética, es decir, con esa moneda pagamos por un montón de trabajo que necesitamos hacer en la célula que requiere energía. Por supuesto, en algún momento vamos a tener que pagar para construir ese ATP. Lo mismo que con el dinero, pues en una economía, ¿cierto? Entonces, ese, entre comillas, dinero que estamos fabricando, pues tuvo que haber salido, por ejemplo, de un trabajo. Y ¿de dónde entonces salió para pagar por ese dinero? Salió, en este caso de la fosforilación oxidativa, de ese transporte de electrones. Observen que los electrones transportados desde el NADH hasta el oxígeno tiene un delta de G de menos 218.2 kilojulios por mol. O sea, es un evento muy espontáneo. O sea, es espontáneo con una gran magnitud. Esa energía liberada en ese proceso es la que se emplea para el establecimiento del gradiente electroquímico, que va a permitir posteriormente la fabricación de ATP.
Así como, entonces, en resumen, así como el ATP es una molécula energética que podemos emplear para pagar por un montón de procesos que requieren energía, es decir, yo con esa moneda hago trabajo, por supuesto requiero un montón de energía para fabricarla y proviene de este proceso. Que finalmente, ¿de dónde provienen entonces? Provienen de esas coenzimas reducidas. ¿Y esas coenzimas reducidas de dónde vienen? De los nutrientes, de los procesos catabólicos de oxidación de los nutrientes que llevan a la fabricación de NADH y FADH2. Entonces aquí hay como una visión de nuevo general del proceso. La voy a volver a repetir. Yo creo que a veces como uno repitiendo las cosas y los conceptos queda mucho más claro. Entonces, el complejo 1 recibe los electrones de NADH, el complejo 2 de FADH2. Esto se lo pasan a la coenzima Q, la coenzima Q al complejo número 3, aquí hay un citocromo por acá que no está dibujado, pero entre este y este hay una proteína y los electrones finalmente llegan al complejo 4, que es el que reduce el oxígeno a agua. Y aumentamos la concentración de H en el espacio intermembranal, lo que permite el bombeo de H por dentro de la ATP sintasa y la fabricación de ATP. Los nombres de estos complejos, por supuesto, como son enzimas, son nombres bastante largos, entonces acá simplemente los vamos a llamar como los complejos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y sobre estos complejos es interesante notar como de qué están hechos por dentro. Por supuesto, ellos son proteínas, entonces están hechos de aminoácidos, pero tienen unos cofactores muy especiales, usualmente metálicos y algunas moléculas orgánicas relativamente complejas que permiten ese transporte de los electrones. O sea, los electrones no se están moviendo dentro de esas proteínas como por arte de magia o el electrón está por ahí como volando o nadando dentro de la proteína, no. Esos electrones están siendo transferidos de forma muy precisa gracias a oxidaciones y reducciones muchas veces de metales o de grupos funcionales orgánicos susceptibles de hacer ese proceso redox. Como les dije anteriormente, el transporte de esos electrones es un proceso grandemente exergónico, o sea, tiene un delta de G muy negativo. Hablando ahora de digamos, aspectos específicos de los complejos, tenemos el complejo número uno. El complejo número uno tiene una molécula que se llama el FMN, ¿cierto? Que es una molécula que recibe los electrones del NADH. Y luego tiene algo que se llaman los centros de hierro-azufre. Estos centros de hierro-azufre son especiales porque son muy susceptibles de hacer esas reacciones redox interesantes. Acá observamos entonces que este complejo 1 es capaz de bombear 4 protones. Aquí no se vayan a confundir, acá están dibujando la matriz arriba y el espacio intermembrana abajo. En los anteriores gráficos creo que ha estado siempre al revés, entonces miren que el complejo 1 está bombeando protones de la matriz al espacio intermembrana. Recuerden siempre, el espacio intermembrana se acidifica, es decir, allí es donde se aumenta la concentración de H para el establecimiento del gradiente electroquímico. Y acá vemos la estructura de rayos X del complejo número 1 de Thermus Thermophilus que tiene 16 subunidades. Esto revela como que es muy grande este complejo, o sea, este complejo es extremadamente grande. Y miren acá los centros, el montón de centros y moléculas especiales que hay dentro de este complejo que permiten la transferencia muy sincronizada de esos electrones y que finalmente son donados a la coenzima Q o ubiquinona también se llama, entonces por eso acá le ponen UQ porque también se llama ubiquinona. Acá sobre el complejo 2 lo que podemos decir es que no transporta protones al espacio intermembrana, pero ayuda también a reducir la ubiquinona. Entonces tanto el complejo 1 como el complejo 2 tienen como objetivo pasar sus electrones a la ubiquinona. Acá sí observamos, digamos, más fehacientemente estas isoaloxacinas, que son estos grupos funcionales del FMN y el FAD, que reciben los electrones de las coenzimas reducidas. Estas moléculas, estos cofactores están dentro de una de las subunidades de estos complejos. Y también recordemos que este complejo tiene esos centros de hierro-azufre, ejemplos como los que se observan acá.
Ahora, la coenzima Q, la ubiquinona, es esta molécula interesante, intermembranal, literalmente viaja dentro de la membrana, no está unida a ninguna proteína, o sea, no es como un cofactor, sino simplemente es una molécula que está dentro de la membrana. Es muy lipofílica. Observen que esta subunidad de acá se repite 10 veces, o sea, tiene una cadena hidrocarbonada súper larga. Por eso es que vive dentro de la membrana, ¿cierto? Ya que ese es un espacio bastante apolar igual a ella. Pero esta parte de acá, que es como el grupo funcional importante que tiene la wikinona, es el que es susceptible de oxidarse y reducirse, ¿cierto? O sea, el que tiene la capacidad ácido-base. Acá entonces podemos ver el paso entre la coenzima Q, que es la forma oxidada, hasta la semiquinona, que es un intermediario con un solo electrón recibido, y cuando recibe el otro electrón ya se vuelve la coenzima Q reducida, que se denomina ubiquinol. El ubiquinol es porque tiene aquí alcohol, mientras que acá la ubiquinona es porque tiene estas carbonilos. Y por último, los complejos 3 y 4 son denominados citocromos. También hay un citocromo C por allí entre el 3 y el 4. Estos grupos tienen hierro, perdón, estos complejos tienen hierro, que hace parte de los grupos hemo. Tienen hierro, cobre, que están unidos al citocromo A. También tiene algunos centros de hierro azufre, el complejo número 3. Y la forma como se da la reacción química en el complejo número 4 que permite la reducción del oxígeno para formar agua es un mecanismo químico orgánico bastante complejo. Entonces es un proceso en el que el oxígeno recibe 4 electrones, 4 protones y se vuelve 2 aguas. Acá hay entonces como un resumen. Veamos los componentes que hay por dentro. De nuevo en el complejo número 1 tenemos FMN, centros de hierro azufre. Acá no están dibujando el complejo número 2, directamente estamos pasando al complejo número 3. De hecho, acá quien bombea los protones sería este complejo, el complejo número 3, que está lleno de citocromos y centros de hierro azufre. Y acá también hay otros citocromos que tienen cobre. Y acá observamos entonces la reducción del oxígeno a agua. En últimas, son transferidos 10 protones al espacio intermembrana por cada molécula de NADH y de succinato que están donando sus electrones a la cadena. Y miren acá cómo se establece el gradiente electroquímico en el espacio intermembranal, una mayor concentración de H+, mientras que en la matriz una menor concentración, ¿cierto? Acá tenemos entonces los datos como estructurales de esos grandes complejos. Como pueden ver, el complejo número 1 es muy grande, casi que va a llegar al millón de Dalton. O sea, es un complejo proteico extremadamente voluminoso, grande. Y acá tenemos entonces, por supuesto, otro resumen de la cadena transportadora de electrones. Y acá en este gráfico de nuevo se observa cómo entonces la energía libre de Gibbs va disminuyendo a medida que los electrones van siendo transportados. Es decir, esto funciona como si fueran escaleras. Los electrones van bajando escaleras y a medida que van bajando las escaleras van dando su energía para el establecimiento del gradiente electroquímico gracias al trabajo químico que hacen los complejos al bombear protones. Ahora hablemos un poco más de esa quimiósmosis, es decir, el proceso por el cual ese gradiente electroquímico se puede emplear para la generación de energía. Voy a leer el cuadro que está aquí a la izquierda. El uso de gradientes iónicos como forma de moneda energética requiere varios componentes, incluyendo un sistema que genere el gradiente, que es la cadena transportadora de electrones, una membrana que mantenga el gradiente, por eso la membrana interna no es porosa, y una maquinaria para utilizar el gradiente para hacer trabajo. Esta maquinaria es el complejo número 5 o la ATP sintasa. Observen acá en el espacio intermembranal una mayor concentración de iones H+, respecto a la matriz. Este proceso no es antiguo, o sea, esto se descubrió apenas en los años 60 el siglo pasado,
y fue principalmente por Peter Mitchell, que se ganó el Premio Nobel de Química por sus estudios relacionados con la fosforilación oxidativa, ¿cierto? O cómo se acoplaba esa cadena transportadora de electrones a hacer la fosforilación por medio de como este poder quimiosmótico, ¿ok? Un artículo muy bonito, muy simple, muy corto, pero conciso en esta nueva idea. Y esta idea fue revolucionaria para el entendimiento de cómo las células fabrican grandes cantidades de ATP. Básicamente es lo que hemos estado hablando y repitiendo. La energía liberada por los electrones en la cadena respiratoria es usada para el bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana y este bombeo produce un gradiente. Como consecuencia, hay una desigualdad tanto de cargas como de las propias moléculas de H+, o los iones más bien, a ambos lados de la membrana. Entonces, este gradiente de protones tiene dos componentes, un componente de acidez, es decir, un componente químico a la concentración de H más propiamente dicho, y también tiene digamos, un componente eléctrico, porque acá tiene más cargas positivas que lo que hay en la matriz. La energía liberada cuando se transfieren los electrones se usa para formar ese gradiente, y en la quimiósmosis la energía almacenada en dicho gradiente se usa para la fabricación de ATP. Entonces observemos acá ya de forma como más global otra vez el proceso. Tanto el potencial químico, que es el pH, como el potencial eléctrico, permiten la síntesis de ATP por algo que se llama la fuerza protonmotriz. Resulta que cuando los protones pasan del espacio intermembranal a la matriz, se mueven, o sea, literalmente esos protones se mueven dentro de la ATP sintasa. A eso es a lo que se llama la fuerza protonmotriz, porque cuando esos protones se mueven por dentro del complejo, activan un mecanismo por el cual otras unidades asociadas al complejo usan esa energía o esa fuerza protonmotriz para la síntesis de ATP, que es un evento no espontáneo. O sea, la síntesis de ATP es un evento no espontáneo y por lo tanto requiere energía para que pueda ocurrir. La síntesis de ATP se hace en este gran complejo. Este gran complejo está hecho de múltiples proteínas, como pueden observar. Pero básicamente lo que tenemos es un rotor, que es por donde van pasando los protones, y ese rotor mueve un tallo. Y el tallo, al moverse en la cabecita, eso parece como una flor, ¿cierto? Como un rotor, que es como la base o lo que está como pegado a la membrana. Ese rotor se mueve, entonces se mueve un tallo, que aquí está siendo representado por gamma y epsilon, y ese tallo al moverse va causando cambios conformacionales en las subunidades como de la flor, que son las unidades alfa y beta. Y al moverse estas subunidades activan el sitio catalítico para la generación de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Entonces se pueden entender como dos grandes zonas de la ATPase. La zona F sub 0, que es lo que está anclado a la membrana, y la F1, que es como tal el lugar del sitio catalítico. Acá observamos unas micrografías publicadas en el 2010 en el que se pueden observar dímeros de estas ATP sintasa. Adicionalmente, en la membrana interna, como es tan impermeable, entonces tenemos lanzaderas. Las lanzaderas son proteínas que permiten el paso de unas moléculas de un espacio al otro, en este caso de la matriz al espacio intermembrana o viceversa, y estas moléculas pueden ser, en el caso de la fosforilación oxidativa, muy importante, el antiportador o la traslocasa del adenina nucleótido, es decir, el que pasa ATP y ADP. Se pasa ATP de la matriz al espacio intermembrana y se pasa ADP del espacio intermembrana a la matriz. Y también tenemos un translocador de fosfatos, que es lo que está brindando, digamos, el fosfato inorgánico para la síntesis de ATP. Entonces acá tenemos el translocador de fosfatos inorgánicos, la traslocasa de ATP-ADP
el complejo de la ATP sintasa. Y acá tenemos entonces la traslocasa funcionando como de manera contraria. Acá la traslocasa está pasando ADP, se usa el ADP junto con el fosfato inorgánico que proviene también de otra traslocasa para la síntesis de ATP, y el ATP se libera al espacio intermembrana, y como la membrana externa es porosa, el ATP también sale por allí y pues ya puede pasar al citosol, donde se usa para hacer trabajo, ¿cierto? En múltiples eventos pues de la célula que requieren energía. Acá tenemos entonces un resumen completo de todo el proceso. Tenemos entonces el ciclo del ácido cítrico que genera poder reductor. Ese poder reductor brinda sus electrones a componentes de la cadena transportadora de electrones hasta la reducción del oxígeno a agua, y se genera un bombeo de protones que permite la síntesis de ATP. Y acá tenemos las traslocasas para la transferencia de ATP, fosfato inorgánico, etc. Hay muchas toxinas que lo que hacen es inhibir o afectar la cadena transportadora de electrones, que son tóxicos graves porque si se para la cadena transportadora de electrones mucho tiempo, pues no hay ATP, y si no hay ATP no hay energía, y si no hay energía no hay trabajo, o sea, la muerte. Entonces, estas toxinas son muy tóxicas, valga la redundancia, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la rotenona, que es una molécula que sirve para matar otros organismos. Tenemos la antimicina o el cianuro, que me parece que es conocido por todos, que bloquea el complejo número 4 y no permite la reducción final del oxígeno a agua. Y acá tenemos entonces el proceso completo, mostrando el citosol, el espacio intermembrana, la matriz mitocondrial, toda la cadena transportadora de electrones, la síntesis de ATP y las translocasas. Muchas gracias.